Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Aquí llega Radio USACH 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. También diariousach.cl, TV USACH 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas nuestras redes sociales. Somos Línea 1, Daniela Figueroa Videla, lista para la... Ok, siento que estamos hace horas. Muy buenos días, Alejandro Guille. Bueno, estamos hace horas ya, pues ahí dándole en el departamento de prensa, siento preparando que las noticias. hace mucho rato que estamos conversando y ya... Recién es lunes, 24 de noviembre, y quiero aprovechar... Un año para el viejito Pascuero. ¿Viste tú que andabas con eso desde la semana pasada? Me encanta esa fiesta. Un saludo, para mi gusto, el mejor productor de nuestra radio. Periodístico, porque hay varios productores. El general es el general, donde manda el general, ya, ahí está Capitán Hugo García. General, pero Hugo García Lagos, Capitán General. Exactamente, ya. No, pero hay un productor periodístico histórico también de nuestra radio, del Instituto Nacional, piolita él como solo, y que tiene paciencia, porque mira, nos tiene a nosotras, a Mirna y a mí, no, separada, pero nos tiene la semana que hacer la producción. Qué duro eso, Así que está de cumpleaños hoy. Así que vaya, bueno, qué esfuerzo. Marco Espinosa, sí. Marco Marco está de cumpleaños el día de hoy. Así que todo el equipo, yo patudamente, todo el equipo de Línea 1 también lo saluda a nuestro gran compañero. Dicho eso... Lo bueno hay que reconocer. ¿No es cierto? Sí, es un gran profesional y muy buen ser humano. Tenemos, mira, 12 grados, ¿eh? Estaba fresquito en la mañana, ¿lo notaste cuando saliste? Sí, con la casaquita. Pero rico. Sí, Luz y además se ve claro. Muy Yo claro. llego aquí a la radio, más o menos llegué como 10 para las 6 y ya estaba despejando absolutamente. Sí. Y 27 la máxima, no va a estar tan duro esta soportable. jornada. Sí, algo la tónica que se va a mantener durante la semana, mañana martes 25 también, 27 grados de máxima con 11 la mínima, muy parecido al día de hoy, y el miércoles 26-25 la máxima, es decir, empieza a bajar en esta última semana del mes de noviembre. Callecitas de Santiago, lo reviso muy rápido, Alejandro Guille, para que tú nos cuentes la pregunta del día, que de cajón, a propósito de lo que sale en la prensa este fin de semana. A ver, las Callecitas de Santiago. Agustinas ha sido habilitada desde Teatinos tras término de procedimiento policial. Flujo vehicular normalizado, esto en la comuna de Santiago. Y tránsito lento en la ruta 78 hacia Santiago entre el kilómetro 18 y 10. Debido a flujo vehicular ha aumentado considerar tiempo extra en el desplazamiento para la comuna de Maipú. Y el metro, toda la red está disponible. Lo que sí dicen que en los dominicos, o dominicos, en realidad es dominicos. Pero igual como que se me quedó pegado los dominicos. No, y pero todos los chilenos dicen los dominicos. Se encuentra realizando prevención activa en el pueblito de los dominicos y en el exterior de Metro de Santiago para ahí entregar seguridad ciudadana. Ojo para la gente que si no está con cosas lícitas, no pase por ahí. Esta es mi recomendación. Ya, dicho eso, la pregunta del día, Alex. Empezaron la guerra de las encuestas. Bueno, todos sabemos cómo no le apuntaron mucho que digamos. Esta vez dan por ganador a Kast con amplia ventaja. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las 3 alternativas? ¿Qué opina usted? 1. ¿Yo? Sí, usted ¿Yo? póngale ¿Qué? ahí. Ya, la primera, van a errar otra vez. No le van a chuntar a ni una. 2. Son fiables. Uy. 3. Están manipulando a la gente. O sea, son parte de una campaña. ¿Qué crees tú? ¿Tú que sabes más de política que yo? Desde la interna. Esta última, de todas maneras. Sí, esa te instalan, bueno, lo sabe mejor que nadie Parisa. Sí, claramente. Te suben, te bajan candidatos, les hacen aparecer bajando, lo hacen aparecer subiendo. Sí. Y además lo viví también. Así es. Y bueno, tiene la Bea, ¿viste? ¿Escuchaste la Bea? A Beatriz Sánchez el fin de semana estuvo en Mesa Central. Qué agradable que ella, sí. Muy simpática. Y súper templada, pero a la vez con carácter. Y ella, bueno, recordaba el 8% que le daban y sacó 20%. Sí. Para que vean nomás, si ya lo sabemos. Ya, esto lo pueden responder súper fácil en nuestras cuentas de Instagram, @TVUSACH, @RadioUSACH. Y siendo las 7:34, vamos rápidamente con las principales noticias de esta jornada de 24 de noviembre. Titulares en Línea 1.
Los primeros sondeos publicados en la antesala del balotaje del 14 de diciembre, o balotage, Eso, te si encanta. usted prefiere, muestran ventaja amplia e inconsistente para el candidato del Partido Republicano José Antonio Kast por sobre la abanderada de la Unidad por Chile, Janet Jara. Según Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, Kast obtiene 61% contra 39% de Jara entre votantes decididos. Y se consolida además como el principal receptor de los apoyos de Evelyn Matei, Johannes Kaiser y Franco Parisi. Black and White también proyecta un triunfo del republicano con 56% versus 35% de Jara, mientras que Criteria registra 50 para Kast, 36 para la exministra. Finalmente, Plaza Pública Cadem reporta una diferencia de 16 puntos, 58 para Kast, 42 para Jara. Cadem, además, señala que entre quienes votaron por Franco Parisi, un 34% afirma que votará Kast, mientras el 22% opina que votará por Jara y un 44% aún no se define. Vaya. Ay. Los diputados socialistas Daniel Manucheri y Daniela Chiccardini anunciaron que esta semana presentarán una acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue. El libelo busca su destitución por un presunto vínculo con la red de influencias investigadas en el caso Muñeca Bielorrusa, asociado al entorno de la exministra Ángela Vivanco. Y según la investigación, Simpertigue habría favorecido en 2 votaciones al consorcio Velas Movitec en una disputa con Codelco, decisión que obligó a la estatal a pagar más de 1.000 millones en indemnizaciones. ¿Y un amplio operativo? ¿O me estoy equivocando? Senador, te saltaste al Sí, senador me salté Matías al senador, Huaca. es que está en el limbo. El senador Matías Walker negó este domingo que haya recibido irregularidades en un pago que recibió de Sergio Llaver. Fue una colaboración. El conservador de bienes raíces de Puente Alto, que está suspendido por el caso Muñeca Bielorrusa. El parlamentario dice que mantiene una amistad con Llaver y que este le ayudó a cubrir gastos de una pasantía que se ganó su hijo, que tiene todos los méritos del mundo. Según una investigación del Ministerio Público, divulgada por el sitio Reportea, el militante de Demócratas recibió 1,6 millones de pesos el 28 de mayo del año 2024. Ahora sí, un amplio operativo de seguridad se desplegó este domingo luego de la fuga de Amílcar Olivares Cárdenas, de 46 años, desde la cárcel Colina 2. El interno, que registra antecedentes por otras evasiones, escapó por la parte frontal del penal, lo que encendió las alertas dentro del sistema penitenciario. Gendarmería inició una investigación interna para determinar eventuales fallas en los protocolos, mientras equipos policiales trabajan en su recaptura. Ay, ay, ay. Israel confirmó este domingo la muerte de Aitam Ali Tabiai, jefe del Estado Mayor de Hezbollah, en un ataque aéreo contra un edificio residencial en Aret Reik, en los suburbios al sur de Beirut. No se ría. La operación dejó 5 muertos y fue calificado por Hezbollah como el cruce de una línea roja. En un comunicado, el grupo islamista pro-iraní confirmó el deceso del gran comandante, aunque sin detallar formalmente su cargo dentro de la organización. Lo cierto es que el conflicto en el Medio Oriente continúa sin grandes variedades. 7:38. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Qué dignidad, ¿no? No, pero perdona que me ría. Solo pero- es porque es la dificultad que tenemos todos los días con los titulares, con nombres que no sabemos, entonces me da risa. No, No, si me hubiera pasado exactamente lo mismo. Oiga, Perdón. bueno, pero más o menos se entendió. Se entendió la O sea, idea. es, La idea general, bueno, sí. Ay, Ay, que que murió. Un líder que murió. Ya. Y frente a eso, Pucha, no, ya nuestro sí. recogimiento. No me quiero reír. Bueno, uno se ríe por el error, pero gravísimo del Medio Oriente. Si No, esto sí. continúa, la gente que cree que aquí ya la paz salió de las agendas noticiosas, parece que ya a esta altura que una muerte más, una muerte Octubre de menos. 2023 en y ahora Palestina febrero sigue lo de mismo. 2022. Sí. Otro conflicto bélico. Vamos con el de febrero de 2022, Ale, porque ya está nuestro invitado aquí. Sí. Vamos a hablar de Estados Unidos y Rusia, porque a Ucrania a esta altura, oiga, De nuevo. claro, ellos están en una, dice la prensa, encrucijada, porque la propuesta del presidente Donald Trump los golpea bastante
y los rusos ya dijeron que les parece razonable, interesante, que es el plan de paz que impulsa Washington para que Kiev finalmente ceda y los rusos consoliden avances militares. Y si no, sigue la guerra, pero esta vez sin el apoyo de Estados Unidos y además los rusos diciendo que van a ampliar su perímetro de demanda. Todo ese complejo escenario, más otros detalles de la noticia internacional, lo vamos a analizar con... Claudio Coloma, especialista en relaciones internacionales por la Universidad de las Américas, doctor en ideología y análisis del discurso de la Universidad of Essex en Reino Unido, además de magíster en estudios internacionales por la Universidad de Santiago de Chile, periodista, licenciado en comunicación social por la Universidad de La Serena. ¿Cómo estás, Claudio Coloma? Gracias por acompañar presencialmente. Sí, buenos días, Alejandro, Daniela, encantado. Solo para despejar, este Coloma de La Serena no tiene nada que Pensé ver que con decir de los otros buenos. Coloma, porque el Es de otro los día buenos. hubo gente No en público sabemos. que decía, ¿por qué traen un Coloma? Y yo le dije, No, digo Coloma, Sí. es un apellido. Perdón que haga la notable. precisión, profesor, al margen de cualquier otra consideración. Pero puede Primero, ser primo de los bienvenido. Colomas que conocemos. Una precisión sana. Sí, necesario, Innecesario. Ya, Bueno, despejada esa duda. Sí, vamos al tema. Lo primero que me llama la atención es que aquí Ucrania no pincha ni corta. Aquí está dialogando nuevo. Estados Unidos con Rusia, repartiéndose Ucrania. Más o menos se ve medio grotesco. Y los europeos, a muchas cuadras de distancia, tocando la guitarra, no Porque pinchan querían ni algo cortan. alternativo, pero bueno, sí. Ese primero escenario que se ha generado de entendimiento entre las grandes potencias, ordenando el mundo a gusto de ellos y repartiéndose el territorio. ¿Qué está pasando ya en este nuevo orden, o nuevo desorden mundial, mejor dicho? No está pasando nada nuevo, estrictamente hablando. Este conflicto siempre ha sido un conflicto entre Rusia y Estados Unidos. Quien crea que el conflicto, realmente la raíz del conflicto, es la ambición rusa por conquistar territorio ucraniano, por conquistar Ucrania, o incluso algunos señalaban al inicio del conflicto por conquistar Europa, quienes creían esa línea siempre estuvieron equivocados. Este siempre fue un conflicto de poder, específicamente un conflicto de balance de poder, lo que estaba ocurriendo en Europa a partir del anuncio y la voluntad estadounidense, que se acrecienta con la administración Biden y Blinken, de expandir la OTAN hacia la frontera ucraniana con Rusia. Ese sigue siendo, una amenaza existencial para Rusia. Y por tanto, ahí tenemos la explicación principal del conflicto, y eso es algo que se tiene que resolver necesariamente entre Estados Unidos y Rusia, porque es el balance de poder que se estaba rompiendo en el esquema europeo de la posguerra fría. Que era los países que eran autónomos antes de la Segunda Guerra Mundial, esos eran como el colchoncito, pero el territorio que perteneció a la Unión Soviética, más allá de cómo se formó o con qué método se formó, la verdad que eso era como la línea roja, pero aquí no entran, y la verdad que estaban entrando. Sí, claro. O sea, la OTAN. Recordemos que cuando la Guerra Fría termina y están negociando las dos potencias, una de las promesas estadounidenses, aun cuando no se llegó a suscribir, pero se planteó formalmente, verbalmente, pero formalmente en instancias oficiales, fue la no expansión de la OTAN, lo cual naturalmente se fue rompiendo ese compromiso permanentemente hasta llegar a el punto de querer anexar a Ucrania, que esa ya era la línea de amenaza, como te digo, existencial para Rusia. Por tanto, no llama la atención en absoluto que la negociación se haya llevado a cabo entre las dos potencias que siempre han tenido ese interés. Y la clave de esto es entender que Rusia siempre exigió, luego de estas series de faltas a los compromisos, siempre exigió la neutralidad estratégica de Ucrania. Y eso no se estaba cumpliendo, principalmente, como te digo, desde la administración Biden y Blinken, que presionaron mucho para que esto se concretara, y en particular, en un contexto un poco más general, desde el golpe de Estado contra Yanukovych en el 2014. Claudia, Que era prorruso, sí. ¿Qué cintura tiene a propósito de lo que planteaba Alejandro, que tú reforzabas? Nuevamente, es Trump con Putin,
quienes dialogan, quienes negocian y quienes se reparten también en este cuento. Y uno que se quiere ganar, además, aunque no quedó como premio Nobel de la Paz, pero quiere ser el gran precursor de esta paz y todo eso. ¿Qué cintura tiene Zelensky? Sobre todo cuando se ve complicado e intimidado, lo hemos visto frente a la opinión pública, con no solo la soberbia, sino los cambios a último minuto que hace Donald Trump. Y a propósito también de lo que señalábamos del G20, ¿no? Que están en Sudáfrica, ¿cuánto también puede respaldar a Ucrania? Políticamente hablando, Zelensky hace rato es un cadáver caminando. Hace rato. Y sí, se ve débil, ¿no? Sí. En primer lugar porque si volvemos a esta raíz del conflicto, Ucrania nunca tuvo la posibilidad de ganar, de triunfar militarmente. Eso ya para tenerlo en consideración. O sea, Zelensky llega a esta guerra contra tal vez su propia voluntad, presionado por la Unión Europea, la administración Biden, para no hacer caso de el acuerdo de Minsk II. ¿Eso fue con antes de la Gorbachov, invasión? No. Porque hubo una en los 90 de no meterse con el área ex-soviética. Sí, no. Mira, luego del golpe de Estado contra Yanukovych o el Euromaidan, Sí, okay, 2014, sí, comienza el conflicto en la cuenca del Donetsk, en la zona del Donbass, principalmente porque hay, inmediatamente después del derrocamiento, la primera legislación que se aprueba en el Congreso ucraniano fue la supresión del ruso como lengua oficial en un país que tiene aproximadamente 30% de población ruso parlante, principalmente en el oriente. ¿Eso qué quiere decir en términos prácticos? Que usted de la noche a la mañana va al colegio público, a la escuela pública, le van a enseñar en ucraniano y no en ruso. Sus documentos, su pasaporte, el servicio de salud, todo se tiene que implementar en ucraniano y no en ruso, aun cuando en esa zona del país siempre es ruso parlante. Sí. Bien, entonces comienza este conflicto en el Donbass entre estas localidades independentistas que exigían el restablecimiento de derechos mínimos, bien, versus este régimen ultranacionalista ucraniano que tiene sucesivos gobiernos hasta ahora. Bueno, en ese contexto se llega a una etapa de negociación respaldada por Alemania y Francia, que se llama Acuerdos de Minsk, que tiene dos versiones, pero es la segunda etapa. El Acuerdo de Minsk II, que se da poco antes, 1 año y medio antes de la invasión, en la que Rusia establece cuáles son sus criterios para dejar de apoyar a los separatistas y lograr la paz en el Donbass. Y en ese momento era respeto a las minorías étnicas, neutralidad estratégica de Ucrania y varios de los puntos que vemos hoy día en estos 28 que presenta Trump. Inmediatamente después de la invasión, se reanudan negociaciones en Estambul entre Ucrania y Rusia para poder detener el conflicto y vuelve nuevamente todos estos puntos. Restablecimiento de los derechos lingüísticos, neutralidad estratégica ucraniana, no expansión de la OTAN, etc. Estos dos acuerdos, Ucrania los desmerece. Decide no acogerse a ellos. Y por tanto, llegamos hasta el conflicto de hoy con estos 28 puntos que, si tú analizas cada uno de estos acuerdos, los puntos neurálgicos son los mismos. Lo único que cambia hoy día es que además de todo esto, se está agregando que se reconozca la soberanía de Rusia sobre los territorios conquistados. Es decir, es la crónica de una muerte anunciada porque Ucrania nunca tuvo posibilidades reales de vencer militarmente a Rusia. Y los europeos tampoco. Ahora, Putin termina vencedor si ese escenario se gana. ¿Y por qué se lo reconoce Trump? Porque sabe que la guerra igual con ayuda de ellos solo puede escalar y es un riesgo a la paz mundial. ¿O qué es lo que lo lleva a Trump a concederle incluso más de lo que se pretendió originalmente, que es ya terreno soberano? Esos son territorios rusos de acuerdo a este protocolo que presentó Trump. Trump ha demostrado en este conflicto ser bastante pragmático. De hecho, cuando él señala que esta guerra nunca debió haber ocurrido, si es que él hubiera sido presidente, yo le creo, si atendemos, porque él es consciente de estos argumentos que les estoy planteando. Por tanto,
Lo que vemos en esta propuesta Trump es solamente asumir el peso amargo de la realidad estratégica actual. Desde la derrota militar definitiva de Ucrania, que es cuando Rusia expulsa a Ucrania de Kursk, que es una zona que está un poco más al norte, una zona rusa que Ucrania intentó invadir, pero una vez que Rusia los repele y expulsa completamente, es decir, deja a Ucrania sin ninguna posibilidad de negociación y comienza a consolidar su conquista en los territorios del este, nos damos cuenta ahí que, uno, Zelensky es un hombre políticamente aniquilado, y dos, que el peso de la realidad no hace más que asumir que Ucrania tiene que entregar los territorios perdidos. Trump estaba muy claro de eso y por eso plantea estos 28 puntos con esos puntos incluidos. Solo para incluir lo simbólico de Kiev, la batalla de Kursk de la Segunda Guerra Mundial, que fue la batalla decisiva que derrota a los alemanes, que ya se baten en retirada absoluto, la mayor batalla de tanques de la historia, se cuenta. Kursk, o sea, es todo un simbolismo de la línea defensiva de Rusia. Así es, rusa. Exacto. Ahora, en relación también a lo que deja debilitada a Ucrania en este contexto con estos 28 puntos propuestos por Trump, algo que preocupa en particular a Europa es justamente cómo se le restringe fuerza bélica, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, como no sé si como en todas las ramas propiamente tal, pero queda muy debilitado en su fuerza militar, valga la redundancia, respecto a Rusia y a otros posibles atacantes donde queda muy vulnerable. Eso también, ¿cómo se podría de alguna manera generar un equilibrio para que no quede tan debilitado? Porque Europa está haciendo presión ahí, de que no esté tan debilitado militarmente y quede vulnerable para otros ataques, y no solo de Rusia, bueno, principalmente de Rusia hoy. O sea, como que de alguna manera no solo le quita poder político, territorio, por supuesto la batalla cultural, en este caso como se le llama, también con el idioma, sino que queda muy en desmedro para otra intentona, como se podría decir. Sí, hay varios puntos en la pregunta que es súper interesante abordarlo. En primer lugar, Europa, militarmente hablando, está más fuerte hoy día que antes que la invasión. Es decir, esta es la primera vez... Europa. Sí. Europa. Esta es la primera vez que Alemania está aumentando considerablemente sus proyectos militares, industriales, su presupuesto en defensa después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso pone a prueba, a mi juicio, el verdadero espíritu pacificador que tiene la Unión Europea respecto a su alianza con Francia. Vamos a ver en el futuro cómo este aumento militar alemán se balancea con el aumento militar francés. Bueno, le vendimos unos tanques. Le estábamos vendiendo claro. tanques, hicimos el comentario. Sí, eso es un margen. Chile aparece vendiéndole tanques que son tanques chicos, entre menos no son los Leopard, pero son de apoyo. Eso tanque el simbolismo que hay de estarle vendiendo Chile armas a Alemania. ¿Nos hace parte del conflicto indirectamente? ¿O no hay que ponerse tan quisquilloso? Un negocio. Chile ¿De tomó parte del conflicto indirectamente desde el momento en que el presidente Boric declaró públicamente su apoyo a Zelensky y a Ucrania. No mantuvo lo que te cargó, porque la nos neutralidad. Comentaste eso acá en el programa. O sea, no es que me, sí. no es que me ¿Te cargue, cargó, pero cargó? no es que me cargue, pero como análisis, digamos. Como análisis sí. político y pensando en el interés del Estado, naturalmente postura. Que tomar postura por uno de los dos bandos, en este caso Ucrania, lo que implica, o la señal que da el Estado de Chile a través de su presidente es que, ok, estamos de acuerdo con el alargamiento de OTAN. Claro. Ok, apoyo a Ucrania, entonces estoy de acuerdo con la participación de grupos paramilitares neonazis que hoy día estaban en el frente junto al ejército ucraniano. Es decir, hay una serie de implicaciones complejas que hacían muy difícil que un Estado hiciera que apoyara a uno de los dos bandos. Lo que había que hacer en ese momento era condenar la invasión
pero mantener una neutralidad política hacia cualquiera de los dos bandos, que fue, Entiendo. por ejemplo, lo que hizo México. Sí, vamos al punto que estabas desarrollando, pero que estaba interesante eso de Alemania, cuando estabas hablando de cómo se ha fortalecido Europa en general luego de la Segunda Guerra Mundial, pero yo te preguntaba específicamente Ucrania, que se ve limitada en sus fuerzas armadas respecto a este conflicto con Rusia. Sí, o sea, la limitación de fortalecimiento estratégico de Ucrania es la garantía de paz. Es decir, recordemos que lo que está pidiendo siempre Rusia es la neutralidad estratégica de Ucrania. Es decir, que tenga una base militar, pero una base militar limitada que no represente una amenaza existencial a Rusia. Bien, eso se alcanza con, dentro del acuerdo, establecimiento de máximos sobre fortalecimiento militar. Lo que teníamos antes de este acuerdo era la extralimitación de esa variable al permitir que Ucrania fuera Estado OTAN, es decir, un Estado con todos esos estándares sí, esa espalda. y poderío nuclear. Claro. Y poderío nuclear, violando con ello acuerdos, esta vez sí, acuerdos escritos de neutralidad en poderío militar atómico por parte de Ucrania, que tienen firmados Rusia, Estados Unidos con Reino Unido en los 90, 94. Sí. Es decir, era todo un diseño político, a mi juicio, muy mal encaminado y que estaba siendo llevado a cabo por Occidente de una manera, a mi juicio, en relaciones internacionales hablamos de racionalidad o irracionalidad, idealismo, pragmatismo, bueno, de una manera muy racional, muy idealista, enarbolando estas banderas, ¿no? Hay que esparcir la democracia por el mundo, no importa cómo, ¿bien? Y yo creo que lo que tenemos realmente es Ucrania, y la paz en el este de Europa se consigue con una Ucrania militarmente disminuida. Sí, y además con acuerdo de que la OTAN no se meta en territorios que fueron de la ex Unión Soviética, porque es la línea roja que... Ahora, Europa con esto, además Trump le ha dicho, arréglenselas ustedes, destinen parte de su presupuesto a defensa. ¿Significa también para Europa el fin del estado de bienestar? Porque el porcentaje de plata que han de que meter para ser potencia autónoma de Estados Unidos, amén que se van a manejar probablemente una vez que sean poderosos con criterios un poquito distantes de Estados Unidos, no como ahora, que finalmente dependen todavía de Estados Unidos. ¿Qué cambios tiene entonces la relación con los Estados Unidos? Y segundo, Europa como nueva potencia militar rearmándose. Esa es una pregunta muy, muy interesante, Alejandro. Tiene varias aristas. En primer lugar, ¿quiénes hoy día me refiero a los últimos 6 meses más o menos, quienes estaban abogando porque no hubiera paz, eran estos líderes europeos? A mí me parece, y esto no es una voz aislada, me refiero, hago eco de análisis que se están realizando en este momento en la prensa internacional y en los medios más especializados. A mí me parece que cuando una élite política se ve sobrepasada en términos de capacidades para afrontar los principales desafíos de sus propios estados, de sus propias sociedades, en materia económica, en materia de derechos civiles, etcétera, no les queda otro recurso que apelar al miedo, en este caso, la amenaza rusa. Piensa lo que está pasando acá en Chile con la seguridad. O sea, usted piensa que realmente el principal desafío que tiene el país es la seguridad y no superar la pobreza, la desigualdad. Me parece que objetivamente no tiene mucho sentido. Bueno, en Europa pasa algo bastante similar. Las economías europeas están en el límite de lo socialmente resistible. Es decir, es muy probable que en los próximos años veamos un deterioro, y ya lo estamos viendo, de la calidad de vida de la población europea. Reino Unido ya lo venía advirtiendo desde hace tiempo, por eso se sale de la Unión Europea. Y en ese sentido hay publicaciones recientes, principalmente de académicos indios, que sostienen, y ellos con mucha experiencia y con mucha razón, que el fin de la era de la bonanza y por tanto del bienestar europeo tiene relación directa con el hecho que estamos llegando al fin, a la consolidación, no al fin, pero a la consolidación del proceso de descolonización de África y Asia. Es decir,
el bienestar, la estructura, el tamaño de las economías europeas y sus modelos sociales se sostuvieron durante décadas sobre la explotación de África y Asia, en particular la India. Imperial, claro. Entonces, la descolonización de estos lugares es bastante reciente, lleva cerca de 7 décadas. Pues bien, es un proceso lento y que recién hoy día, en la tercera década del presente siglo, podemos decir que ya está llegando su proceso de culminación, de consolidación definitiva, de sedimentación, y naturalmente que ya Europa no tiene de dónde sacar ese surplus económico para poder sostener su administración. Es una tesis, pero sin duda tiene bastante lógica. Sí, se ha perdido protagonismo y vínculos comerciales con el mundo y áreas de dominio, y además te tiene que hacer cargo de la defensa, el modo de vida europeo es inviable. Sí. Bueno, un tema que vamos a seguir profundizando, y este en particular tiene plazo, aunque dijo Trump que no era la última oferta, pero en principio hasta el 27 de noviembre, que si no me falla la memoria es día jueves, ¿no? Esta semana. Sí, Thanksgiving. Sí. Exactamente. Le dijo a Zelensky que si no aceptas, te quito el apoyo y que los rusos se las arreglen contigo. Ahí vamos a ver qué responden. Pobre Zelensky. Ya. Claudio Coloma, muchas gracias por habernos acompañado una vez más, y hoy presencialmente acá en Línea 1, especialista en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas. Que te vaya muy bien, linda semana. Igualmente. Chao. Profesor, como siempre, un agrado. 8:01, vamos a una pausa, regresamos con más Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana y 1 minuto. Ser madre soltera es difícil, pero logré sacar adelante a mi familia y la casa propia para mi hija. Detrás de cada uno de los proyectos del MIMBU hay historias de esfuerzo y esperanza que contar, como la de Catalina, que hoy vive en una hermosa comunidad en Futaleufú. Infórmate y postula en www.mimbu.cl. MIMBU, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Del 20 de noviembre al 2 de diciembre regresa el Festival de Música Antigua USACH en su 18ª edición. 13 conciertos y 6 charlas y clases magistrales gratuitas se llevarán a cabo en distintos lugares de Santiago y la región de Valparaíso. Sintagma Musicum, el coro madrigalista USACH, John Griffiths, Calia Álvarez, Catalina Vicens, Francisco Mañalich, Nano Stern y el grupo El Peluján Canú, entre otros exponentes nacionales e internacionales, son parte de este importante festival de la Universidad de Santiago que celebra la música antigua y barroca. Toda la información en fima.usach.cl y en las redes sociales de Extensión USACH. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces las nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1.
Los primeros sondeos publicados en la antesala del balotaje del 14 de diciembre muestran una ventaja amplia y consistente para el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, por sobre la abanderada de Unidad por Chile, Janet Jara. Según Panel Ciudadano UDD, Kast obtiene 61% frente al 39% de Jara entre votantes decididos y se consolida además como el principal receptor de los apoyos de Evelyn Matei, Johannes Kaiser y Franco Parisi. Black and White también proyecta un triunfo del republicano con 56% versus 35% para Jara, mientras que Criteria registra 50% para Kast y 36% para la exministra. Finalmente, Plaza Pública Cadem reporta una diferencia de 16 puntos, con 58% para Kast y 42% para Jara. Cadem además señala que entre quienes votaron por Franco Parisi del Partido por la Gente, un 34% afirma que apoyaría a Kast, mientras que el 22% optaría por Jara y un 44% aún no se define. Los diputados socialistas Daniel Manucheri y Daniela Chiccardini anunciaron que esta semana, probablemente el miércoles, presentarán la acusación constitucional anunciada contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue. El libelo busca su destitución por su vínculo con la red de influencias investigadas en el caso Muñeca Bielorrusa, asociado al entorno de la exministra Ángela Vivanco. Según la investigación, Simpertigue habría favorecido en 2 votaciones al consorcio Velas Movitec en una disputa con Codelco, decisión que obligó a la estatal a pagar más de 1.000 millones solo por concepto de indemnizaciones. Y el senador Matías Walker negó este domingo que haya habido alguna irregularidad en un pago que recibió de Sergio Llaver, el conservador de bienes raíces de Puente Alto, suspendido por el caso Muñeca Bielorrusa. El parlamentario aseguró que mantiene una amistad con Llaver y que éste lo ayudó a cubrir gastos de una pasantía que se ganó su hijo. Según una investigación del Ministerio Público divulgada por el sitio Reportea, el militante de Demócratas recibió 1,6 millones de pesos el 28 de mayo de 2024. Un amplio operativo de seguridad se desplegó este domingo luego de la fuga de Amílcar Olivares Cárdenas, de 46 años, desde la cárcel Colina 2. El interno, que registra antecedentes por otras evasiones anteriores, escapó por la parte frontal del penal, lo que encendió las alertas dentro del sistema penitenciario. Gendarmería indicó una investigación interna para determinar eventuales fallas en los protocolos, mientras equipos policiales trabajan en su recaptura. Y el presidente interino peruano, José Gerí, afirmó este domingo que la inseguridad que vive su país se debe en gran medida por haber desatendido las fronteras, por lo que anunció que van a pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas en las provincias limítrofes del sur de Perú con Chile. Gerí presidió este domingo un acto oficial en Tacna, donde informó que el Ejecutivo va a implementar un plan multisectorial para aumentar el resguardo de las zonas limítrofes. 8:07. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. El presidente Azul Azul, Michael Clark, fue inhabilitado por 5 años para ejercer cargos como director o ejecutivo principal en empresas supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero, luego que la administradora Sartor, tan famosa en estos días y de la cual forma parte, recibió una sanción por irregularidades financieras. Y esto, bueno, estalló como granada en la Universidad de Chile, y en el Club Deportivo de Universidad de Chile. De esto vamos a conversar con Cristian Arcos, Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2024 y, por supuesto, un reconocido periodista polideportivo. Cristian Arcos. Y usa chino. Y además amigo y tantas cosas más. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenida una vez más a Línea 1. Hola, ¿cómo les va? Hola, Dani. Hola, maestro. ¿Cómo les va? Buen Muy día. bien, maestro, a usted. ¿Cacha la diferencia? Claro. Dani nomás y maestro. La Dani nomás. Pero contigo es cercanía, es emoción, es afecto. Ya, es cariño. Claro. Y contigo es admiración. Y con maestro es admiración. Ya. Fue mi jefe muchos años. Ya. Fue mi jefe muchos años y lo quiero mucho. Bueno, Cristian, es recíproco. Te quiero contar que yo entiendo que Clark queda inhabilitado para ser dirigente de la U, pero él dice que no y que va a seguir como presidente de la U. ¿Es sostenible esa posición o no?
Lamentablemente sí. Y digo lamentablemente porque aquí entramos a un dilema que es ético versus legal, ¿no? Ya. Legalmente, donde está inhabilitado, y esto voy a tratar de hacerlo lo más, digamos, didáctico posible porque es medio espeso, donde está inhabilitado Michael Clark es de ejercer como director o administrador o cargo en Sartor. Sartor es la empresa que inicialmente tenía los fondos por los cuales adquiere las acciones de Azul Azul. Pero hace un tiempo, Azul Azul fue comprado las acciones por otra empresa que se llama Antumalán. Y Michael Clark es dueño de esa empresa. En rigor, hoy día Sartor no participa de Azul Azul, sino que la sanción es hacia Sartor. Por lo tanto, Clark está sancionado por Sartor y no por Azul Azul. Eso es desde la legalidad. Ya. Sí. Desde Sí, la, desde se la entiende. ética estamos hablando de la misma persona, estamos hablando de Claro. una maniobra y de una circulación para evitar anticipadamente que pueda ejercer cargos en el club, en la Universidad de Chile. Desde lo ético, bueno, es bastante cuestionable. ¿De qué se está hablando acá? ¿De qué malas prácticas, ilícitos o delitos en el ámbito financiero? A grandes rasgos con esto de Sartor. Son hartos, ¿ah? Son hartos porque se habla de información maliciosa, porque se habla mira, tengo acá, de hecho, la resolución para no, para no equivocar, digamos, algunos términos. De partida hay una multa, que es la multa más grande que ha establecido la Comisión de Mercado Financiero en su historia. Son 14.500 millones de pesos en total. Ufa. Dice, por ejemplo, para hacerlo corto, a ver, los aportes no se destinaron a la mejor conveniencia e interés de los fondos de los aportantes. Lo que hace Sartor es tener un grupo de aportantes, de gente que invierte, básicamente, Sí. pero Sartor invirtió esa plata en lugares de baja conveniencia y poco interés. El tema que dice la Comisión de Mercado Financiero es que esto lo hizo ex profeso Sartor. Dice que, por ejemplo, esto tiene que ver con actividades en las cuales se va hacia empresas que tienen muy baja exigencia y que lo hicieron, digamos, totalmente consabido. Por ejemplo, los aportes no se destinaron a la mejor conveniencia de interés de los fondos, se desviaron a financiar empresas relacionadas, en muchos casos, a precaria situación financiera, con deudas impagas y carentes de garantía. Una empresa inversora que hace un estudio de mercado difícilmente va a invertir en esos lugares. Además dice que tienen que ver con situaciones de las mismas personas, inversiones con recursos en entidades relacionadas a los propios directores, sin dar cumplimiento a las exigencias de la normativa. Es decir, a ver, para hacerlo más simple, adquirieron la U o Azul Azul sin plata. Ya. Básicamente eso. O sea, utilizaron el dinero de los aportantes para adquirir Azul Azul, utilizando además maniobras que no eran ni las más convenientes ni que ninguna persona en el mercado habría realizado. Sumándole a eso, se entregó una cantidad de información que es falsa. Se entregó información falsa al mercado financiero, los estados financieros de Sartor, 31 de diciembre al 31 de marzo, estoy leyendo acá textual, ¿no? Se obstaculizaron las atribuciones de fiscalización de la CMF, se encuentran obligados a proporcionar a los aportantes públicos información veraz, suficiente y oportuna, y esto no fue entregado. Y atendido todo esto, y esto es lo más relevante me parece, la CMF deriva toda esta información a la Fiscalía, porque la CMF determina que acá, además de un tema económico y tributario, hay un delito, ¿no? Y hay una arista penal que se podría llegar a seguir. Claro, son varias acusaciones, unas más graves que otras, pero son varias situaciones y irregulares. vinculada con Universidad de Chile. Exacto. Ahora, ¿eso qué consecuencia interna va a tener en el chuncho ahí, teniendo un presidente que se apropió del club con información falsa, con recursos que no tenía? Porque eso, bueno, el patrimonio de la Universidad de Chile, el Club Deportivo, obviamente está en juego. Es una muy buena pregunta, porque desde el punto de vista de la legalidad, digamos, ellos manejan buena parte del directorio de Azul Azul. Y eso tiene que ver un poco con el sistema, tiene que ver con una crítica al sistema y a la estructura. Al tener la mayor cantidad de votos de Azul Azul, porque hay representantes de los accionistas minoritarios en la mesa, minoritarios, que son tres, ¿no? Tres partes de la mesa. Hay personas que están
estoy escuchando Superman. No sé si hay alguien que está... Vamos a pedir acá que sí. puedan corregir, Es que Hugo, se- la Al aire interna, va bien, porque ¿ah? Cristian está ya, porque sintiendo se metió una conversa, algo. se metió una ¿Qué conversa se entre te medio, metió ahí? entonces me- Bueno, por acá está todo una igual. conversa Muy entre medio interesado por el tema. que Un me señor perdí. claro. Bueno, Un colado. Ya, lo que te les escuchamos. comentaba, manejan la mayor parte del directorio. El directorio está compuesto por los máximos accionistas. Los máximos accionistas tienen su gran mayoría de votos. Es decir, si hubiera una votación y Michael Clark no quiere salir, No sé. votan a favor de Michael Clark. Mm. Porque hay accionistas minoritarios, está representado por la familia Chapira, Daniel Chapita y su hijo, está Juan Pablo Pavés, que también es una persona que representa a los accionistas minoritarios, hay miembros de la Casa de Estudios, y ahí hay un tema Sí. bien relevante respecto a la posición que ha tomado la Casa de Estudios en el último rato, Que la rectora de BES. y también hay algunos directores que de una u otra manera representan sensibilidades que son inciertas. Aquí no me quiero meter en un enredo más grande, pero siempre se ha hablado de que los dueños reales de Azul Azul tienen que ver con una triangulación con Huachipato, que son los mismos dueños de Huachipato. Y de hecho, si uno ve el informe completo de la CMF insinúa lo mismo. De hecho, quienes van a declarar también son los dueños de Huachipato por unas extrañas triangulaciones que hay entre la U, Huachipato, Azul Azul, Sarto y toda una vuelta de dinero. Entonces es bien complicado. Ante eso, uno dice que es bien insostenible que Michael Clark, con estas acusaciones, con este nivel de multa, pueda seguir siendo presidente de Azul Azul. Pero legalmente eso se lleva a votación de directorio. Y hoy día, en una votación de directorio, tienen todos los votos para hacer lo que quieran. Es decir, para que salgas hoy, Michael Clark tiene que ser una decisión de él o de su grupo. Respecto a lo que dice la rectora de BES, que planteaba también Alejandro Guiller en relación a la Universidad de Chile, el nombre y lo que significa para una casa de estudios como la Casa de Bello, ¿no? Esta situación que es real, es posible, porque un nombre lleva mucha historia, mucho tiempo y muchos directores, digamos. Sí, claro. El presidir una cosa de Azul Azul, que es la concesionaria, paréntesis, Azul Azul hace poco pagó su deuda con el fisco. ¿Qué significa esto? Que la concesión que terminaba en 8 años más se extendió por 30 más. Es decir, Azul Azul tiene para rato en la concesión de la Universidad de Chile, para mucho rato. Eso es un paréntesis. La rectora, yo creo que por primera vez muestra una preocupación que va algo más allá de lo discursivo. Así creo yo, y esto es una opinión, creo que la Casa de Estudios ha sido en el último tiempo, en los últimos años, extremadamente tibia en este tema, porque al final la gente vincula Azul Azul con la U. Si tú hablas Sí, con el aficionado, con la gente en la calle, te hablas de la U, no te distingue Azul Azul, Sartor. Eso suena como un discurso más bien estructural, legal, pero la gente lo vincula con la U. Y la U lleva el nombre de la Universidad de Chile. La rectora dice que por primera vez están abiertos a revisar el contrato de concesión. No es tan fácil romper un contrato de concesión, pero en rigor, legalmente se puede. O sea, legalmente, Azul Azul lleva el nombre de la U, Claro. lleva los símbolos de la U, lleva los colores de la U, lleva hasta la insignia de la U, de la universidad, me refiero. Entonces, es muy potente. En términos legales se puede, pero sería una vuelta mucho más larga. Sería casi crear otro club. Yo creo que eso no va a pasar, pero solo lo Sí. menciono porque en términos legales, ¿qué pasaría si la Universidad de Chile le quita el patrocinio, la concesión, sale de la mesa directiva, le quita los símbolos y el nombre? Se tiene que crear otra institución. No creo que ocurra, pero No, lo sí. explico en términos legales porque en otros países ha pasado. Ha pasado, y además la U, sin el nombre Universidad de Chile y sin los símbolos, pierde mucho, es la marca, Sí, lo que es absolutamente. permanente. Pierde todo. Ni siquiera son los Pierde todo. capitales, Una ni cultura, la infraestructura. Claro, oye, una Pierde última todo, sí. consulta. Ya hubo, me acuerdo yo, muchos años atrás, a raíz de hechos de violencia, un malestar en la Universidad de Chile y se habló eventualmente de quitar. No sé si está el doctor Orozco en esa época presidente, logró negociar que esa posible decisión, creo que está el rector Lavado. No estoy muy de acuerdo, pero sí pasó esto una vez anterior y al final se arregló. Ahora, ¿pragmatismo obliga a la Universidad de Chile? ¿Esto es una bravata nomás de la rectora o de verdad ella parece tener una decisión de evaluar las alternativas? Yo creo que ha mostrado una decisión algo más firme que en otros momentos. Ahora, dicho eso, hay que también decir que Azul Azul, por llevar el nombre de la U, Le por pagan. llevar los colores de la U, por ser parte de la concesionaria, paga una cantidad importante de plata.
O sea, aquí también hay un tema económico, no es llegar y romper el acuerdo, más allá de cualquier conversación que nosotros tengamos desde el punto de vista ético y reputacional. El daño reputacional que se puede hacer acá es inconmensurable. Y eso es algo que desde la perspectiva azul-azul pareciera no importarle. Lo dijo la Dani hace un rato. Si uno piensa en términos de marca, no de equipo de fútbol, de este país, digamos, Sí, yo no sé si hay una estructura más grande y relevante que la Universidad de Chile como institución. Sí. y moral, Ha es sido, una imagen moral, autoridad. sí, claro, ha sido el faro de la República, digamos, de la nación, y ayer lo busqué, la cantidad de presidentes de Chile, presidentes de Chile, por ejemplo, de la Universidad de Chile son enormes, premios nacionales son enormes. Yo sé que a la gente de Azul Azul esto no le importa, pero llevar el nombre de una institución, la que sea, es mucho más que quien lleva la concesión. Y en el caso de la U, eso se multiplica por millones. Entonces, me parece que ahí hay una mirada que en la conversación y en la ecuación yo no la he escuchado. De hecho, la gente de Azul Azul no ha dicho nada después de esta resolución de la CMF, que puede ser apelada, que todavía queda un curso legal importante, que estamos en un Estado de Derecho. Claro, por lo queda tanto, la apelación a esto todavía, le queda un ¿no? montón. La apelación A esto de le queda un montón. Clark. Ahora, Claro. Ahora, hasta ahora, y también lo buscamos, ¿Ya? nunca se ha revertido una digamos, sentencia, un dictamen De de la este tipo. CMF. Se han bajado, Sí. se han bajado multas, porque acá las multas son muy grandes, pero nunca se ha cambiado una resolución desde que existe la CMF, que tampoco lleva tanto tiempo, pero que logró reunir una serie de instancias. Nunca se ha desestimado un dictamen de la CMF. El informe es larguísimo, es de una prolijidad enorme y está plagado de datos, solo para tener en consideración, no es una carilla. Por dignidad, Clark debería renunciar 300 entonces, Cristian. A mí me parece que sí. Mínimo. A mí me parece que, no sé si la palabra es dignidad, si te quiere hasta Hacia la yo sé que está Universidad de más Chile. asqueroso, hasta por decoro, Sí, o sea, por decoro, sí. hay cosas que están más arriba que cualquier otra acción legal, porque se establece la legalidad, y es lo que dice la gente de Sartor. Nosotros estamos dentro de la legalidad, como si estar dentro de la legalidad fuera un baluarte en sí mismo. Estar dentro de la legalidad es lo mínimo, es el desde. No hay ninguna gracia que cualquier persona que esté escuchando, nosotros mismos, estemos dentro de la legalidad. Eso no es ninguna gracia. Es lo que hay que hacer, digamos. Yo no me paso luces en rojo. No es ninguna gracia, digamos. No, claro. O sea, es lo que hay que hacer. Entonces, estar dentro de la legalidad es un mínimo que no se puede utilizar como un valor en sí mismo, me parece, ¿no? Bueno, así es, Cristian. Qué lástima. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Gracias, Cristian. Y volvieron las Arco. clases, Cuídense mucho, estamos a la hora. Chao, querido. Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2024, Cristian Arcos, una vez más con nosotros acá en Línea 1. Ya, pues, vamos ahora con las palabras sabias, las interpelaciones, las reflexiones de Alejandro Guillén, su editorial, cuando son las 8:22. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Hay una canción que decía, hay rumores, no, son rumores, pero detrás de los rumores, la verdad es que Diego Simpertegui, ministro de la Corte Suprema, está ahí en el balancín. Dicen, la prensa incluso lo recoge, de que habría presentado su renuncia, pero el Pleno de la Suprema o la Corte Suprema no se lo aceptó. ¿Por qué? Porque tiene que responder de sus actos primero. Claro. Sobre todo porque parece que la cantidad de antecedentes que van surgiendo, las distintas aristas, en el caso de muñeca bielorrusa, se va a llevar a 2 supremos y no solo a una suprema. Porque además sería raro, ¿no? Se va la mujer, pero el hombre queda. Claro, pues ya lo vimos allá también en con los tiempos el de caso género. Sabaj y otros, sí. Obvio. No solo con Vivanco. Pero la verdad es que ya son muchos los frentes, porque además de las investigaciones, los sumarios internos del Poder Judicial, que una vez más llega tarde, débil, porque toda esta corrupción que hay va saliendo porque otros, la prensa principalmente, investigan y los jueces quedan mirando el techo y se supone que son ellos los que saben investigar y siempre reaccionan débil, reaccionan tarde, con sumario cuando ya la evidencia sale por todos lados, en vez de dar una decisión, una señal categórica que están en contra de la corrupción y que lo van a desarticular, no lo hacen. Entonces aumenta la sospecha que las redes internas
son mucho más grandes que estos dos jueces. Esa es una primera consideración. Segundo, esta decisión coincide con estos rumores, dice que se fue además de vacaciones, pidió vacaciones adelantadas. Generalmente esto hacen los que tienen que preparar la defensa, pero también para salir del acoso de la opinión pública. Eso ahora. Claro, ¿cómo llega? Está suspendido, pero ¿cómo llega a trabajar a los tribunales una persona que está imputada por crímenes mayores que los que él tiene que ventilar, probablemente? Porque esto estamos hablando de delitos que afectan el interés y el patrimonio del Estado. O sea, socavan todo el principio de la justicia. Exactamente. Entonces resulta que a la investigación tibia de la Corte Suprema se agrega una decisión ya política, que es la acusación constitucional. Exacto. Y por lo tanto, para evitarse ser destituido y quedar sin ningún tipo de ingreso, porque pierden todo, se va a tener que enfrentar el juez a la posibilidad de que, renunciando, se paralizara todo esto otro. Yo creo que dada la gravedad, porque aquí parece haber un modo operandis en la justicia y a más altos tribunales del país, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, esto debe seguir. Y por lo mismo la acusación constitucional, que muchas veces se cuestionan, porque se dice que se usa como instrumento político, en este caso es absolutamente necesaria para llegar un poquito o avanzar más. Porque esto sigue teniendo coletazos. Salió el diputado Gabriel Silver aclarando que él conoció antecedentes, los entregó al tribunal, él no está imputado, pero está siendo investigado. Punto, dejémoslo en suspenso. Efectivamente puede ser que lo único que tenga es que era socio de la oficina donde aparecen estos dos abogados metidos en el forro. Y el viaje con Lagos. Claro, y viajecitos para allá, para acá. Pero se van agregando más casos. En el caso, por ejemplo, del senador Walker, la verdad es que para el senador es medio complicado explicar que este notario, Matías Walker, este notario que está cuestionado... ¿El porque conservador de bienes raíces? ¿Sergio Llaver, dices tú? El notario de Puente Alto. Ya. Él, que está metido en este lío, aparece pagándole 1.600.000 pesos. Sí. Y según dice, fue algo así como un regalo, una donación, que no implicó prestación alguna, para que su hijo pudiera ir a una beca en el extranjero que ganó meritoriamente. Saco al hijo de aquí, porque el hijo puede tener todos los méritos del mundo y esto no tiene por qué afectarlo a él. No, por supuesto. Pero que un senador de la República reciba donativos no justificados de un notario o de un conservador de bienes raíces, solo refleja una cosa, que hay un vínculo entre notarios y políticos. Sí, rarísimo. Y ahí está la pelea donde otra vez aparece el juez Impertigue, porque resulta que su yerno ha postulado como a 18 intentos de ser nombrado notario. ¿Quién? Debe ser un récord, la cantidad de veces, una y otra, notaría, conservaduría, postula todo, 19 ternas para notaría, archivo y conservadores a lo largo del país, y el esposo de su hijastra. Pero además hay departamentos que le han pasado al juez gratis para que vivan sus hijos adoptivos, o de la pareja con que se emparejó, digamos, que tampoco tiene el mismo que ver, pero que le pasaron un departamento gratis por un año. A un juez de la República, esos son prebendas. Él no puede estar vinculado de esa manera con abogados que presentan causas en los tribunales donde él tiene que pronunciarse. La verdad es que yo creo que en este caso sí tiene sentido la acusación constitucional, que debe investigarse y que por amor de Dios los jueces se pongan las pilas. Se están cayendo a pedazos y siguen con medidas administrativas. Así no se combate la corrupción ni el crimen organizado. Estamos muy débiles institucionalmente y cada día peor. Yo no le quiero prestar ropa al senador Walker para nada, pero sí me llama la atención porque el monto es muy chico, 1,6, y en la explicación de la transferencia era en torno al pasaje a Canadá y le puso regalo pasaje ahijado. Pero claro, es difícil también aceptar y sobre todo cuando se ve involucrado en ¿Sabes esto. cómo se nombran los notarios? Sí, pues. Con influencia de los parlamentarios. Sí, lo sé, pues. Si hay parlamentarios. Sí, sí, ese es todo mira, el si tema. mi drama es que los cimientos, ¿de dónde viene todo? Uno ha vivido tantas cosas que al final la gente dirá, ¿y por qué no hizo más? Porque están bien uriquidas, están bien amadas, no es llegar y meterse. Porque además tú tienes que hacer denuncia con antecedentes. Tiene que cambiar ese sistema. Pero muchos notarios le tributan a políticos con donaciones permanentes porque influyeron en su designación. Sí. Hay notarías que son más o menos sencillas, no tienen tanto ingreso, pero hay otras que ganan y conservador
Conservador, chiquillo, eso es lo mejor. O sea, No, increíble. No hay ninguna función pública mejor remunerada que esa. Son Exactamente. cientos de millones de pesos. No, una locura. Vamos ahora a propósito de pesos con la economía cuando son las 8:29. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Gonzalo Espinosa, nuestro periodista de Línea 1 y productor también. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días también a ustedes. Lo veo alegre y sonriente. Sí, sí. El más despierto de todos. Vamos a hablar hoy día también de millones de pesos. Ay, ay, ay. Millones de pesos porque les cuento que una encuesta realizada por la empresa Mercer a más de 156 organizaciones que son empresas también, da importantes cifras, interesantes cifras respecto a los beneficios de fin de año que entregan las empresas. Y indica que el 81% otorgará un pago en efectivo y el 73% tendrá medidas de jornadas libres. Pago en efectivo me estoy refiriendo a los aguinaldos. Aguinaldo, ya, buenísimo. Así que le indico acá que se desprende de este estudio. Dice que el 92% entregará algún beneficio por Navidad o fin de año. Esto se desprende en distintos ítems. 81,1% entregará aguinaldo en efectivo, 72,7% medias jornadas o salida anticipada, 36,4% días libres, 25,9% gift card y 24,5% una canasta de alimentos. ¿Quieren saber los montos que se entregan según el tipo de beneficio? Dale. A ver, Ya. dele. A ver cuán generosos son los empresarios. ¿No? Promedio de aguinaldo en efectivo, 214.873 pesos. ¿Es el promedio? Promedio, dice. Ay, ay, ay. ¿Por ay. qué yo Pero no De ahí estas conozco incluye 156 organizaciones, no estamos hablando... Ya, no, pero igual. los está que bien. tienen más, está bueno. Po. Claro, En la minería nomás, el No, chancacazo debe ser. Ese es En otro nivel. Como la gift tronadura de Chucky. la gift card, 68.000 pesos. Y la canasta, que esto vendría a ser la canasta de alimentos, 50.000 pesos. También otros beneficios que se van a entregar. Depende también, ojo, que son cifras globales. Sí, Depende son del cargo. promedio. No, son promedio. Claro, Sí. a uno le toca champán francés y a otro le toca agua mineral nomás. Po. No, claro, le Ah, toca. Ay, ¿cómo se llama una? Una que era para niños. El champín. Champín. Champín, gracias. El champín, sí, que no tiene alcohol. Eso. Bueno, también van a entregar beneficios como días libres entre fiestas, que esos son 34,6%. El 26. Una celebración, solamente el 23,1%. Nadie celebra a su gente. Y aguinaldo de un sueldo o un porcentaje, 11,5%. Ah, eso. Imagínate Está bueno. el 13º sueldo Sí, que le llaman. Eso. ¿Te imaginas en la minería lo que vale un ejecutivo de una minera, 200 millones al mes? ¡Pah! ¿Qué le cae esto? Qué increíble. Porque la gente piensa en el minero, mira cómo negocian los mineros, los trabajadores, bono de 20 millones. ¿Alguno ha pensado cuánto gana cuando hay cumplimiento de meta? ¿Es un gerente, subgerente de una minera? ¿Nunca tiraste currículum a una minera? No, mientras más lejos estuviera yo, mejor. No me quería mucho. Bueno, continuamos. Les cuento que el Banco BCI, que esta es una política que han ido implementando los bancos a lo largo del tiempo, determinó un salario mínimo de 1.100.000 pesos para sus trabajadores. No. Sí, junto con ampliar de los 5 días que son los legales del postnatal masculino a 20 días. Parece que hay Pero elecciones mira. en Chile. Idea mía, hay elecciones. Sí, el Banco Qué Chileno. generosidad. A ver, ¿cuál es? El BCI. El BCI, sí. El Dice- titular decía Banco Chileno. Estamos en elecciones. Mira. está El claro. banco comunicó que implementó 15 medidas para que sus equipos laborales se adecúen a estas nuevas tendencias del mundo del trabajo. Esta medida involucra a trabajadores con renta fija y con contrato indefinido y se divide en un ingreso mínimo mensual de 980.000 pesos brutos más un monto de alimentación, con lo que se llega a esta cifra de ya. 1.100.000. Si vemos el desglose distinto, es bruto, los 900 Claro. y tanto, y no alcanza a llegar. Ya, pero Pero por lo tampoco menos, es una no, mala Oiga, política igual que en un está- banco está se... súper A ver, bueno, a ver, está a ver, en a la ver. línea del salario, Con un no, del pencaso ingreso. Del ingreso, de un sí, milloncito, sí. ¿usted Sí. se va triste a su casa? ¿Cómo? ¿Se va triste a su casa con un milloncito? Pero querido, un milloncito no sirve para nada hoy, un milloncito no es nada. Todo se agradece. ¿Quién llega a fin Ya de va a mes con jubilar, un se da millón? cuenta. Yo no. Bueno, pero en fin, ya. No, jubilada,
No, ni siquiera. Bueno, jubilado ¿Quién otra se va a cosa. acordar del jubilado? Pero ahora no llego a Sí. fin de mes. Así que puras buenas noticias. Puras buenas Ya, pues ve, por fin. esa era Empezando la bien idea. el lunes, ¿o no? Muy bien, No, compañero. estamos bien. Sigamos así durante la semana. bien. Los contratos Recogiendo los plazo pedacitos fijo. de Chile. Sí. Vea si los contratos plazo fijo reciben a uno bonito. Pan de Pascua que sea, pues, digo yo. Ya, vamos a una pausa y regresamos con más conversaciones y por supuesto también con más contenidos acá en Línea 1, son las 8:34. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. A Hora da Saudade. Uma mirada desde as africanidades al mundo. Tejendo conexões, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Cada domingo, a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces la nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Recuerdos. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. Estamos de regreso en Línea 1. Vamos a revisar la temperatura cuando son las 8:36, porque recuerden que tenemos una máxima prevista de 27 grados para esta jornada. A ver, si yo hago un refresh, hoy no ha subido nada, Alejandro, está fresquito. Un poquito más de 14 grados tenemos a esta hora, donde la mañana estuvo bastante más fresca que las anteriores. Recuerden, 27 grados la máxima y súper fuertes los rayos ultravioleta para que se protejan. Dicho eso, vamos con política, vamos con partidos, vamos con las recientes elecciones parlamentarias y el balotaje del 14 de diciembre. Paulina Bodanovich logró un importante triunfo al obtener el cupo de senadora por la región del Maule como la primera mayoría de la izquierda. Por otro lado, la presidenta del Partido Socialista fue nombrada como jefa de campaña de la candidata al oficialismo de la democracia cristiana, Janet Jara. Y Bodanovich arriba entonces al comando, Alejandro, con una visión crítica del desempeño del socialismo democrático y con la meta de tener un rol articulador en la centroizquierda. Por eso, ¿con quién estamos al teléfono? Con la senadora Paulina Bodanovich, a la que le damos nuestras congratulaciones. Senadora electa. Macizo triunfo. ¿Cómo está, Paulina? Perdone que la tutee, pero con afecto, felicitaciones por el triunfo. Senadora electa, muy buenos días. ¿Cómo está? Sí, ya es senadora. Hola. No, sí, es senadora. Pero de nuevo, claro, ratificada. Sí, sé. Muchas gracias. Muy buenos días. Tú te nomás. Sí, ah, ya, buenísimo. Ya, me encanta. Ahora viene Estamos senadora. cómodos. Pero era el primer gesto así, Paulina. Oiga, bueno, y ¿por qué ganó tanto? A ver,
¿Cuál fue el éxito de su campaña? A ver si ahí sacamos alguna conclusión. ¿Alguna lección, algún aprendizaje? No, yo creo que solamente el trabajo, porque más que una campaña que es muy cortita, el hecho de haber trabajado harto en terreno, de recorrer toda la región, como yo entré en reemplazo de Álvaro Elizalde, sentí también ese compromiso de en el fondo trabajar a lo mejor mucho más que en terreno que otros. Y creo que eso al final es reconocido por la gente, que uno esté, que solucione problemas. Ser senador no solamente es legislar, también tiene que ver con conocer la realidad, conectar con las distintas comunidades, con la gente. Es una región muy grande, el Maule, tiene 30 comunas y quiero decirles que incluso gente amiga mía de Constitución me dice, oye, yo ahora he aprendido más contigo recorriendo la región que lo que conocía, porque yo de verdad conozco mucho el terreno. Así que muy contenta y agradecida de la gente, y fue una campaña bonita de estar con toda la gente en muchos lugares, así que muy agradecida de ese cariño y muy comprometida, por supuesto, para seguir trabajando por todo en mi región. ¿Fue una sorpresa, perdón, para usted? La prensa, las malas lenguas, en este caso la tercera, señalaba, que le encanta ahí todo el cagüín de por dentro, que todos la daban por perdedora en manos del Frente Amplio en los días previos a los comicios. ¿Usted lo siente así o realmente usted estaba más o menos tranquila? No sé si de que iba a alcanzar además esta mayoría. Yo creo que hay una desconexión de repente con las regiones, porque cuando yo vi esas encuestas, mire, yo afortunadamente tengo una personalidad bien positiva y no decaigo. Bueno. Yo nunca pensé que iba a perder, porque lo veía la gente en el afecto, en el compromiso. No pensé que iba a sacar una mayoría tan amplia respecto de la candidata Beatriz Sánchez, o de los candidatos que también lo daban por favorito, que era Alexis Sepúlveda, diputado de la región. Bueno, de hecho usted arrastró a Beatriz Sánchez. Exacto. ¿Perdón? ¿Arrastró usted a Beatriz Sánchez? No, o sea, no sé si es injusto, pero por lo menos saqué hartos votos y también el diputado Alexis Sepúlveda sacó muchos votos, él quedó tercero, pero sacó hartos votos. Yo creo que fue un desafío político esto, no solo para mí en lo personal, sino como presidenta del Partido Socialista. Evidentemente, el presidente es complejo cuando pierde un presidente de partido. Y lo segundo, también en cuanto a que nuestra lista fuera capaz de recuperar un escaño, porque la vez anterior había resultado electa Jimena Rincón y Álvaro Elizalde, y queríamos que desde la centro izquierda en esta lista tuviéramos 2 electos, así que se logró ese propósito también, de manera tal, y además que seamos 2 mujeres también en una región que es compleja, que es de derecha. Creo que el desafío que tenemos hoy día es que en nuestro periodo la región tenga mucha más presencia a la centro izquierda y que la voz de las mujeres sea también mucho más escuchada. Ese es el desafío personal mío, pero también trabajar siempre en unidad, porque las regiones requieren esa visión de todo, y por lo tanto yo también felicité a todos los candidatos electos y creo que vamos a hacer un trabajo pensando en lo que sea mejor para nuestra región. Senadora, vamos a las tareas que se le viene, que son difíciles. Una es, está de jefa de campaña de Janet Jara. Pero hay otro hecho, porque más allá que si se gane o se pierda, la política sigue, la democracia sigue, en 4 años más, si es que las cosas salen medianamente bien, vamos a nuevamente ir a elecciones, y en la política se puede ganar y se puede perder, pero depende cómo se cae y cómo se recupera. La izquierda no salió bien parada en esta elección, digamos las cosas así. Llamémosle progresismo, porque es una cosa un poquito más suave, o como le quieran poner, pero no hay un buen balance, no se ve un discurso de la izquierda que tenga aspiración hegemónica de conducción. Y por otro lado, gran fraccionamiento. Usted, líder del Partido Socialista, y además, cabezando la campaña de Jara, va a tener que ser una gran articuladora de una propuesta de largo plazo. ¿Cómo ve esa tarea? ¿Cómo reúne todos estos fragmentos para tener una idea de lo que puede ser el progresismo en Chile?
Bueno, creo que tenemos un desafío a nivel mundial. La verdad es que la derecha y la ultraderecha particularmente avanza en muchos lugares del mundo y lo vemos yo creo, con mucha preocupación. Como dicen, la historia no se repite, pero rima. Y vemos cómo estas posiciones bastante extremas, que no son respetuosas de todas las libertades o de la democracia como la conocemos y queremos, finalmente se va instalando. Eso preocupa, y preocupa más allá de la posición, debiera preocupar más allá de la posición política de cada uno, sino pensando en cómo construimos entre todos nuestro país. Esto es un desafío hoy día, porque la verdad es que la intolerancia, el distanciarse de los otros, no buscar puentes de acercamiento, creo que es muy malo para la sociedad. Pero y en se van a nuestro país se juntar, requiere ese esfuerzo permanentemente. pero en términos bien prácticos, porque eso es como en visión general. Aquí hay 14 o 13 partidos que desaparecen. ¿Qué pasa con ellos? ¿Mueren nomás? ¿O hay algo que rescatar ahí? ¿Van a ir a alguna federación socialista, una agrupación, un bloque más amplio a partir del Partido Socialista? Como hizo el Frente Amplio. Claro, Frente Amplio se agruparon los que quedaban, porque eran varios y después quedaron 3. En el caso del socialismo democrático, ¿cómo se va a articular orgánicamente? Yo creo que la rueda se inventó hace mucho, entonces la unidad hace la fuerza, eso es algo que todos sabemos, y por lo tanto habrá que buscar la fórmula entre todos, pero yo no lo restringo al socialismo democrático. Yo creo que hoy día esta alianza que tenemos actualmente, un bloque progresista de la democracia cristiana al Partido Comunista, es necesaria para hacer frente a los desafíos que tiene el país, para que confluyamos no en una suma de siglas, sino en una propuesta de país. Pero eso es una agrupación, perdón. Sí, Mi pregunta termina. es, aquí hay 3 grupos que son significativos. Toda la suma de lo que fue desde el socialismo, PPD, partidos chicos que desaparecieron, y la democracia cristiana. Por otro lado está el PC con una votación propia, y el otro el Frente Amplio. ¿Son todos estos bloques que van a una misma coalición, o es una federación de 3 fuerzas, o primero van a agrupar a lo que se llamó el socialismo democrático para entenderse con el PC y el Frente Amplio, pero en forma autónoma? Sí, está bueno el organigrama de Mire, la distribución de esas fuerza. son discusiones que habrá que dar al interior de cada partido. Yo soy la presidenta del partido, pero mi partido, si se caracteriza por algo, es por la discusión de ideas y la toma de acuerdos, digamos, en colectivo. Sí. No seré yo quien imponga una visión, pero sí estoy convencida de que la unidad es necesaria, y no solo ahora, lo hemos hecho durante muchos años, lo hicimos ahora durante el gobierno actual, donde creo que hemos sido reconocidos como una fuerza unitaria, que hemos entregado también a veces espacios políticos en las mismas negociaciones. Estamos conversando con la presidenta del Partido Socialista y senadora, y en reelección, ¿no? Electa más con la máxima mayoría por Maule, y desde la izquierda, Paulina Bodanovich. Y ya que estábamos nombrando a la también senadora electa Beatriz Sánchez, ella decía el fin de semana en Mesa Central, a propósito del factor Parisi, y también, de alguna manera, las encuestas, recordó lo que le pasó el 2017 en las primarias, donde nadie apostó y le dieron un bajo 8% cuando obtuvieron 20%. Y ahí le quiero preguntar, senadora, ¿cómo ven hoy, en miras al balotaje, no queda nada, lo que está surgiendo desde las encuestas, donde hay una clara diferencia a favor de Kast, y la que más, digamos, marca esa diferencia es CADEM, Plaza Pública, 58% para Kast, 42% para Jara. Primero preguntarle si cree que esto manipula o no también la opinión pública, ¿no? Y de ahí cómo surgir, o sea, cómo avanzar para tener más votos. Sí, lo dijo el propio Parisi ayer. Esto no es una suma matemática. Es lo primero, esto hay que ver a las individualidades de las personas, lo que piensan. No todos los votos se pueden hacer una suma, es decir, todos los votos de aquella están acá. Creo que eso es una falta de respeto y una falta de análisis por parte de quienes lo presentan de esa manera.
creo que es importante que nosotros seamos capaces de llegar a las personas con un mensaje claro, directo, de cuáles son las ventajas y desventajas de las distintas propuestas. Ahora, ¿queda poco tiempo? Claro que queda poco tiempo. ¿Que hay desinformación? La hay. Incluso a Janet Jara le hicieron correr un video, un audio el fin de semana falsificado con voz de inteligencia artificial. Ella ya anunció alguna acción legal en contra de eso porque tampoco se puede permitir aquello. Pero vamos a estar centrados fundamentalmente en el territorio y en trabajar con la gente. Hay que legislar respecto a las encuestas, a propósito del debate que se ha dado, que no es reciente, pero pareciera que se equivocan, nadie dice nada, se enojan con alguien nomás de la interna, ¿no? En este caso Alberto Mayol, porque se critican entre ellas de cuál es la más certera, pero afecta a los candidatos, po, y no solamente el enojo que vimos de Parisi. Nosotros, o sea, el senador Pedro Araya redactó un proyecto que yo suscribí respecto a la difusión de encuestas 3 días antes, o sea, que se puedan difundir hasta algunos días antes. Pero más allá de eso, yo creo que tenemos que exigir cierta metodología y cierta claridad, porque lo que yo vi, al menos en mi región, era que tiraban unas encuestas que uno buscaba a la empresa y no existía la empresa. O sea, de verdad era como un nivel de defraudación de la fe que las pública. encuestas estuvieran mal hechas, sino que no existían las empresas, eran inventos. Enfermo ordinario. Ahora eso va a ser parte de la política moderna, las noticias falsas, Pucha, las fake news y todo esto. Pero esto se trata de proteger a la ciudadanía, yo creo, no es proteger a la política, sino de que la gente tiene derecho a tomar la decisión que estime. Pero si no hay sanción, esto se va a cambiar. A la ciudadanía con información que no es veraz. Sí, pero eso hay que sancionarlo, porque si no es mera declaración de cuestionamiento. Así es. Por eso yo creo que esto es un tema que hay que analizar, importante de poder revisar en el Congreso, pero no en época electoral, por supuesto. No, sí. Claro. Bueno, tiene harta pega, porque va a tener que hacer la labor de senadora, la labor de líder de un partido político, va a ser como el referente que podría agrupar a otras fuerzas políticas, hay que resolver eso, y hay que ver cómo se van a relacionar con el PC y con el Frente Amplio, si van a ser 3 fuerzas que coinciden, que trabajan juntas, pero son independientes, o alguna forma de federación. Y además le toca presidir el comando de Janet Jara, eso último. ¿Cómo está la fe? Oiga, ahora que usted lo dice, todo eso es harto. Yo me cansé, Paulina. No, ya en su familia le habrán dicho, Paulina, ¿estás clara en qué lío te has metido? Sí. No, miren, el comando yo creo que hay un buen equipo de trabajo, un buen espíritu. Estamos en una fase final que requiere mucho ajuste de tiempos, de cierta orden importante, y vamos a trabajar en eso para que nuestra candidata tenga la tranquilidad que su equipo está haciendo la pega y ella se pueda desplegar por el territorio, porque no es fácil. Aquí Alejandro fue nuestro candidato en su momento y sabe lo difícil que son las campañas y el despliegue territorial. Sí. Así que vamos a ponerle todo el empeño para que la ciudadanía elija continuar gozando de ciertos beneficios, derechos, porque no son beneficios, son derechos conquistados. Los derechos de las mujeres costó muchos años conquistarlos, desde el derecho a voto en adelante, los derechos de la educación pública, laica, que todos propiciamos desde el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, en unidad de la izquierda y la centroizquierda. Creo que son derechos conquistados que no pueden estar en juego ni amenazados, y por lo tanto, con esa claridad es que vamos a seguir trabajando hasta el último día para que los chilenos y chilenas conozcan lo que está en juego, porque no da lo mismo quien gobierne, no da lo mismo quien ejerza el poder, ni cómo lo ejerza, si lo va a ejercer en solitario, como pretende hacerlo José Antonio Kast, detrás de un vidrio blindado, o lo va a ejercer, digamos, en unidad y en diálogo con la ciudadanía, como lo
ofrece Janet Jara. Bueno, y queda el 3 de diciembre la fecha del debate de Archie y luego de Anatel el martes 9 de diciembre, donde ahí La también gente lo va a ver, ¿eh? vamos, sí, imagina, dos candidatos tan potentes, sobre todo Janet Jara, que hay que decirlo, en oratoria se peina y no es lo mismo con José Antonio Cast. Bueno, Muchas dejemos los gracias, peinados para después. Senadora, senadora. muchas gracias, felicitaciones una vez más, gracias por estar siempre atenta a nuestra radio, eso lo tenemos presente. Gracias, senadora. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Linda Hasta luego. semana, Y chao. gracias por el cariño, chao. Gracias, chao. 8:53. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Hemos Ay, ay, ay. regresado con Ay, nuestro ay, compañero. Ay, Oye, ay, pero Gonzalo. dejaste súper animosa a la senadora con toda la pega que tenía. Yo me cansé. La abrumé. La abrumaste, fin de año. Ya, Gonzalo, vamos a lo tareas de la nuestro. izquierda son, ¿No es Hoy cierto? son Sí, arduas. son el arduas. Congreso, la prensa va a estar hoy día atenta al Congreso. Sí, les cuento, a las 4 de la tarde, los diputados Daniel Manucheri y Daniela Chiccardini, junto a otros parlamentarios, ingresan una acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, implicado en la denominada arista bielorrusa del caso Hermosilla, o el caso muñeca bielorrusa. Claro, que está hermosilla. Sí, Y Hermosilla metido en todo. Como que huele a cardenal, ¿eh? Sí, no, está a gladiolo. Y esto a las 4 de la tarde. A A las 4 de la gladiolo. tarde, ya. Gladiolo. A es lo que gladiolo. va. Sí, a gladiolo. Se huele a gladiolo. Sí, a gladiolo son los de los muertos. Ya. Eso con la agenda del día y vamos con los resultados de A la ver. pregunta del día, que estuvo La flechita bien, está bien, escondida. bien polémica. Y tenía casi 1000 votos. ¿En serio? En serio. Mira, y yo eso que no la compartí porque la flechita del Instagram está en otro lado, ahora me cuesta. Mira, le ha ido Mark bien. Zuckerberg te perjudicó. Ya, Bueno, pero esto revela la fe. Esta Esto revela la pregunta fe. Es, más allá de la apreciación objetiva, la fe. La fe. Clave para ganar. Sin fe no se gana. Dice la pregunta: las encuestas que erraron con Franco Parisi dan por ganador a Kast con al menos 10 puntos de ventaja, porque en algunas tiene 16. Claro. Y le preguntamos a nuestro público en nuestras redes sociales de @RadioUsach y @TVUsach, ¿qué les parece esta situación? Un 5% afirma que las encuestas son fiables. Un 47% señaló que van a errar otra vez. Y un 48% sostuvo que están manipulando a la gente. Mira, y las últimas dos opciones muy divididas, pero aún así ganó la manipulación. Es que parece que una implica a la otra, o sea, no son excluyentes, a propósito de Sí, lo que claro. decías tú al inicio. Ya, pum, estamos Ya, clarísimos. ¿qué significa ya? Pues, Ya, Pero porque tenemos- viene Ya, el Gonzalo. Lazo Sach. Y nos tenemos que ir a la reunión de pauta. Eso sí, es. Rodrigo Alcaíno Con está 15 listo grados. ahí con sus entrevistados. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Daniela. Gracias, por Alejandro. existir. Ah, gracias. ¿Ah? ¿no? Yo cuando ando simpática soy simpática. Sí. pero ando Esa liviana es como y una ya. frase Voy ando de liviana. Eros Ramazzotti, Para ¿no? hacer... Gracias por Un existir. pololo argentino me describió eso una vez Mira. a mis 20 años, casi me muero. ¿Pero por no, qué? porque mal gusto. Mal gusto, No. pero es un temazo. No, es un no. temazo. Gusto. No, Ya. se me cayó Cosa ahí. más linda que tú. Adiós. lindo, Esto está empezando. Ya, me voy. Ya, me chao. voy. Buen día, Gracias lunes, por buena su semana. compañía. Chao, chao, chao. Lo esperamos mañana. Ahí está Rodrigo, 8:59. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.